Gracias por permanecer con nosotros en su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y estoy como cada semana muy contento de que nos reciban allá en sus hogares. Nos acompañan la doctora Ivonne Campos Rico, que está aquí con nosotros, y el doctor Cristian Luna Alfaro, que también nos acompaña para platicar sobre la enseñanza de la historia. Ya decíamos, aprender historia es muy importante, tan importante que está en el currículum escolar del sistema educativo mexicano, pero ¿qué es aprender historia? ¿Qué es la historia y por qué es importante? Antes de irnos al corte habíamos planteado la pregunta de si la noción de historia como aprendizaje memorístico es equiparable o se contrapone a la idea de enseñanza de historia como una manera de fomentar un pensamiento histórico. ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? Doctora Ivonne. Yo quiero partir aquí de dos frases, perdón que quite aquí la palabra, ¿no? Estamos aquí ya no sé si con las frases también le quieran entrar ustedes a esta... A mí me parece un tanto míticas, ¿no? Pero pueden funcionar un poco en términos pedagógicos. La historia como maestra de la vida y aprender historia para no repetirla, ¿no? Que son como dos de las máximas que se socializan en el terreno de enseñanza-aprendizaje a veces hasta básico, ¿no? Es decir, hay un planteamiento sumamente pedagógico y esta idea, ¿no? De que si sabes muy bien cómo fue tu pasado, entonces aspiras a no repetirlo, ¿no? Pero puede ser una falacia, ¿no? Es decir, hay gente que el hecho de que se pueda explicar muy bien algunas de las cosas que sucedieron en el pasado, eso no te da necesariamente todas las herramientas necesarias como para hacer aspectos perfectos en tu presente y mucho menos a futuro, ¿no? Recuerdo ahorita un texto clásico, ¿no? Que nos hacen leer desde el primer semestre, al menos donde yo estudié la licenciatura, que es ¿Historia para qué? ¿No? Y entonces en su momento, el texto. Es un libro clásico chiquitito, ¿no? Que reúne en su momento a varias personas que incluso no son todas historiadoras, ¿no? En su momento hasta escribe Carlos Monsiváis, ¿no? Que escribe en todos lados, ¿no? Pero él tenía el carácter de cronista, ¿no? Sí, entonces más de uno plantea otra forma de historiador. Más de uno plantea sus propias perspectivas desde su experiencia de que para qué más o menos podría servir la historia para el caso mexicano, y lo cierto es que la conclusión del texto es que no es unánime, ¿no? No hay una conclusión, no hay un planteamiento monolítico sobre para qué exactamente la gente debe de estudiar historia. La única conclusión unánime es que es necesaria, ¿no? Es necesaria para que el ser humano pueda tener una cierta dirección, pero sobre todo una postura identitaria en un mundo volátil y demás, ¿no? Pero en tiempos posmodernos, pues nos preguntamos si es necesario seguir conservando esa identidad que nos heredan en la década de los 70s y 80s, que es donde se publica este libro, ¿no? Es decir, es funcional seguir siendo mexicano a la manera de las viejas estructuras, ¿no? Antes del mundo globalizado y las redes de comunicación definitivamente, modernas, ¿no? Como hay muchas historias, ¿no? Por ejemplo, de pareja, ¿no? Que surgen a partir de las relaciones facebookeras, ¿no? Y la historia comienza a trazarse a partir de ese tipo de experiencias tecnológicas, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace necesaria una vez la incursión del pensamiento histórico, ¿no? Y de aprender entonces cómo han ido cambiando y cómo se han presentado estos procesos. Exacto, pensando en la pregunta que hacías, ¿no? Si nosotros seguimos simplemente buscando que los alumnos de los niveles básicos puedan contestar pruebas estandarizadas en donde se les preguntan fechas, lugares y características sobresalientes de algún personaje, nunca van a llegar a establecer esta relación entre el contexto, la importancia de la toma de decisiones de las sociedades que vivieron ciertos momentos, y mucho menos van a lograr explicarse nada, ¿no? Y por lo tanto tampoco llegan a convertirse en sujetos críticos de su realidad. Es decir, esta idea de la historia sirve para no repetir hechos del pasado es en realidad somos sujetos diferentes en cada época de la historia de la humanidad, y es muy difícil repetir hechos del pasado.
Lo que sí sucede es que si no eres un sujeto crítico, si no alcanzas a comprender ese dato, ese año, digamos, ese dato duro que nos hacen aprendernos en niveles básicos, difícilmente te vas a poder explicar por qué sucede lo que sucede hoy, ¿no? O sea, sí está vinculado a esta historia. Pero entender por qué sucede lo que sucede hoy, de qué manera es bueno. Es decir, nos ayuda a resolver situaciones de la vida actual, nos ayuda a resolver situaciones de la sociedad, este conocimiento, este pensamiento crítico, o lo pongo de otra manera. Ya hablamos de que la historia tiene que ver con el estudio del pasado para la comprensión del presente. Pero, ¿qué rol juega la noción de futuro en el estudio de la historia? Es básica. O sea, yo siempre he defendido la idea de que todo, que la historia al estudiar aspectos temporales, no solo se queda en el pasado, ¿no? Es decir, tenemos la hermosa posibilidad de proyectarnos a futuro si es que tenemos ciertas nociones, por ejemplo, de algunas carencias o errores, ¿no? Para mí, una de las cuestiones interesantes en el proceso de aprender historia es, por ejemplo, hacer esta interrogante y además desdibujar esta postura un tanto pues fría, ¿no? Cuando alguna persona dice, es que a mí me gustan las cosas a la antigüita, ¿no? O tiempos mejores, pues los que han pasado, o sea, los de ahora de plano, pues se han perdido los valores, está pasando tal o cual cosa, etcétera, etcétera, ¿no? La historia como maestra de la vida, como me lo comentaban precisamente mis profesores que me daban estudios de África y Asia contemporánea, ¿no? Por haber hecho alguna estancia en este tipo de lugares del mundo, ¿no? Nos plantean entonces que esta interrogante, a la antigua, ¿de qué antigüedad te refieres, no? Por ejemplo, estamos hablando que hace algunos ayeres pues era bastante común la violencia en contra de las mujeres, ¿no? El hecho de que ellas estuvieran pues guardadas en casa, ¿no? Y uno tuviese una vida pública, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto a mis alumnas, ¿de esa antigüedad tú te refieres? O sea, ¿tú añoras estar encerrada en la casa sin ninguna posibilidad de poder, por ejemplo, estudiar o proyectarte socialmente? ¿A eso te refieres? Estamos hablando de hace medio siglo, más o menos. Bueno, en la actualidad, para no ir lejos, existen sociedades en donde el rol de la mujer es precisamente ese que dibuja, incluso peor, ¿no? Claro. No solo permanecen en casa, sino son nulificadas como seres, ¿no? Como individuos con identidad. Claro, pero tendemos a pensar que algunas partes del tiempo pasado, sin determinar exactamente qué tiempo pasado, de qué tiempo pasado estamos hablando, pero fueron mejores que ahora, ¿no? Claro. Pero no tenemos fundamento para decir eso. ¿Por qué? Porque la historia nos hemos aproximado a la historia de las instituciones, a la historia de las naciones, a la historia de las relaciones diplomáticas. Y esto no ha permitido que el acercamiento fino, ¿no? Hacia la historia de las personas, de las emociones, ni siquiera la historia de los grupos, digamos, llamados étnicos, ¿no? Tampoco se generaliza o se generaliza su conocimiento, ¿no? O se profundiza en su conocimiento, porque lo importante es la estructura, ¿no? Lo que está arriba, ¿no? Sí, ya algunos autores nos han planteado que de manera regular entonces aprendemos la historia de quienes han vencido, ¿no? Y de los que han construido pues formas de gobernar y sobre todo historia de hombres narrada por hombres. Y eso es controversial porque si tú omites en una narrativa, como lo planteaba Ivonne, ¿no? Pues solamente incursiona el 50% de la población de la humanidad, ¿no? Y la otra está invisible y omitida, entonces estamos socializando una historia mocha, ¿no? Chata, que nos está condicionando entonces a que, por ejemplo, las chicas que están estudiando, bueno, pues se inspiren en los grandes hombres, pero no tienen referentes históricos femeninos, ¿no? Y este es un vicio, ¿no?
que no solamente podemos reproducir los mismos hombres que damos clases de historia, sino también las mismas mujeres, ¿no? Y esto lo seguimos observando, por ejemplo, en muchas festividades, ¿no? En donde tenemos un binarismo, ¿no? En donde está un Zapata, por ejemplo, ¿no? Con su rifle y su carrillera en un desfile del 20 de noviembre, y aparece la Adelita haciendo tortillas y levantando las balas que va dejando el tipo, ¿no? Entonces, eso definitivamente, cuando alguien aprende a estudiar historia en el sentido ya teórico, ¿no? Y con otros planteamientos contemporáneos, va anulando, ¿no? En su proceso de enseñanza-aprendizaje, porque además es lo que suele uno proyectar, por ejemplo, en un desfile, ¿no? O sea que la historia que los mexicanos hemos aprendido formalmente ha sido una historia que propende a la figura del hombre y que relega la figura de la mujer. Del caudillo. Definitivamente, ¿no? Y además es un cierto tipo del de caudillo, masculinidad. no de caudilla. Tendríamos que hablar de caudillo en femenino. Las ha habido. Por ejemplo, tendríamos que hablar en sus distintos momentos históricos de Sor Juana Inés de la Cruz, en materia literaria, Leona Vicario, en movimientos sociales, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita me viene a la mente la figura de Margarita Chorné, ¿no? Que fue la primera odontóloga para 1954 o algo por el estilo, ¿no? Y es interesante cómo en el terreno de la salud trascienden muchas mujeres, ¿no? Que después de un sinfín de luchas, pues sobre todo de carácter pues social, ¿no? Familiar, van incursionando poco a poco primero en el terreno educativo, ¿no? Y después se van posicionando, como ahora las podemos observar muy bien, por ejemplo, en el terreno de lo político, entre otros puntos más. Claro, ¿no? ahora ya hablamos de una Carmen Aristegui, una de Miss Dressel, son figuras presentes. Y que ya no dependen de una figura masculina para sobresalir. Pero porque ahora la manera de comunicar la información histórica reciente, pues es mucho más fluida gracias a los medios actuales de comunicación. La gente tiene mayores posibilidades de acercarse al dato sin que le sea implantado, ¿no? De manera por supuesto, artificial. Por supuesto, pero además, hablando de la presencia de las mujeres en la historia, si hubiéramos tomado desde tiempo antes, o si hubiera sido posible que desde tiempo antes la presencia femenina tuviera un peso específico en la construcción de los hechos históricos, quizá ya ahora ya no solo hablaríamos de la historia oficial, sino de una cantidad de historias paralelas que se van intersectando una con otra y que construyen una realidad compleja a la que a través del estudio de la historia podemos acceder, ¿no? O sea que en realidad tenemos no que hablar no de la materia de historia, sino de la materia de historias. Sí, las historias, enseñar las historias, como planteaba yo en el marco de reflexión. Claro, hablar del caso mexicano en particular, por ejemplo, nos obliga a observar África, Asia, un tipo de europeos, ¿no? O sea, ¿de qué manera encontraríamos valor en estudiar la historia de Asia, de África, para comprender la historia de México? Pues yo puedo comenzar con, al menos mis clases, ¿no? Yo las ubico y las adorno con música, ¿no? Y con un sinfín de expresiones artísticas. No podemos entender la mayor parte de herencia musical que existe en un país como si no ubicamos la herencia como mínimo de Medio Oriente, ¿no? Y los aportes africanos a, por ejemplo, el son, ¿no? El son jarocho, por apenas comenzar a mencionar un punto, ¿no? La incursión de la guitarra, ¿no? Y un sinfín de cánticos, pues, no sé, permeados de esta corriente de trovadores, ¿no? Que vienen de la tradición desde la Edad Media hasta cómo se reciclan en la actualidad, ¿no? Entonces, me parece que sí son varios de los puntos que vale la pena y que pueden ser sumamente entretenidos, ¿no? En el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si comenzáramos por
por el asunto de la vida cotidiana y la cuestión del divertirse aprendiendo, ¿no?, con aspectos, por ejemplo, desde el arte, podemos comenzar a ganar la atención, ¿no?, en lugar de descalificar, como por ejemplo explicar históricamente el surgimiento de movimientos o de géneros musicales como el reggaetón o la misma banda, ¿no?, la música de banda, que por cierto es una herencia pues de varias cuestiones musicales pues de la misma Alemania. Doctor, usted sugiere que, y así lo interpreto, que puede haber una manera divertida de aprender historia y no una de esa manera aburrida tradicional de memorizar y repetir datos, ¿no?, datos históricos, personas, nombres, lugares, circunstancias. Pero realmente, ¿quiénes enseñan historia, doctora? ¿Cualquier persona está facultado para enseñar historia? ¿Cualquier individuo formado como historiógrafo o como historiador puede poner en práctica los elementos pedagógicos precisos para que los sujetos aprendan historia? Esta pregunta, si no tiene inconveniente, doctora, me gustaría que la respondiéramos al regresar de este corte. No le cambie, siga con nosotros. Es un tema muy interesante.